Y estamos en un ciclo político en el que en México estamos viviendo lo que acabamos de platicar en la mesa anterior, pero en Estados Unidos están en su propio ciclo electoral y allá también están allá es quizás todavía más frecuente adelantar los tiempos para que la elección de noviembre del 24 pues, se está viviendo ya hoy y se está viviendo ya con los protagonistas como el presidente Biden y el expresidente Donald Trump, que esta semana volvió a ser noticia. Y lo vamos a revisar con nuestro querido Mauricio Mechulá. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buen domingo. ¿Cómo estás, querido Mario? Buen domingo. Pues efectivamente, otros cargos, porque no son los primeros, sí, cargos contra el expresidente Donald Trump. Esta ocasión, solo para recordar a la audiencia, tiene que ver con el manejo de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y se le imputan más de 30 cargos federales. ¿Qué tipo de cargos son? Mira, el estar utilizando y malcuidando documentos clasificados que contienen secretos de Estado importantes, como por ejemplo temas nucleares, temas de vulnerabilidades de Estados Unidos, planes para atacar a un potencial enemigo como Irán, ese tipo de cuestiones, pero no solo eso, sino no haber cooperado con el Departamento de Justicia cuando estos documentos le fueron solicitados, o haber entregado algunos sí y otros no, y el discutirlos con personas externas, ¿no? Porque parece ser que el Departamento de Justicia cuenta con suficientes evidencias, si no, no habrían levantado estos cargos, ¿no? Sí. O sea, cuentan con audios, por ejemplo, en donde el expresidente está discutiendo estos documentos con algunas personas que le visitaban en su residencia de Mar-a-Lago y decía, bueno, estos documentos creo que los tenía yo que haber desclasificado, ¿no? Pero no los desclasifiqué. Oye, y este tipo de cosas. Sí, pero además, Mauricio, política. Esto que nos estás contando, yo no sé si ustedes ya vieron las fotos de esto que nos está contando Mauricio, pero algunas de las imágenes que se han publicado es en el baño, en un baño de la residencia de Donald Trump. Todo regado. Las cajas así amontonadas, decían, alguien tiene una revista en el baño. No, Donald Trump tenía documentos clasificados, un baño además con un candelabro ahí a la mitad del baño, una cosa muy rara. Pero que habla del descuido, digamos, con el que manejaba esta información. Y la gran pregunta, Mauricio, es ¿qué implicaciones tiene para Trump y para el proceso de sus aspiraciones de volver a la Casa Blanca estas acusaciones que nos estás contando? Mira, yo te diría en dos sentidos. Primero, pues está todo el proceso jurídico que va a seguir su curso. Mañana otra vez, no mañana, el martes, vamos a ver otra vez a Donald Trump presentándose con las instancias de justicia y va a ser todo un show y todo el asunto. Pero yo te diría sobre todo el tema central es cuál está siendo la reacción del electorado en general y de su base en particular. Recuerda que esto es parte muy importante. La creencia en una conspiración previa es el mayor predictor de una creencia en una conspiración futura. Entonces, lo que sucede con las conspiraciones o las teorías de conspiración es que se dan en cascada. Entonces, si tú creías que a Donald Trump se le cometió fraude en 2016, no en 2020, sino en 2016, como él lo planteó, entonces muy probablemente crees que efectivamente hay un aparato del Estado que tiene una presencia mayoritaria en el Departamento de Justicia y en el FBI para quitarlo del poder y por lo tanto todas estas comisiones especiales, investigaciones especiales, parte de la conspiración, sus lazos con Rusia. Después acuérdate el primer impeachment, después lo que él llama el fraude electoral del 2020, en donde estas fuerzas ya intervinieron para robarle votos, y después el segundo impeachment para intentar impedir que se postule esta siguiente ocasión. Todo esto forma parte de la conspiración. Entonces, ¿qué representan estos cargos que proceden del Departamento de Justicia, que proceden del FBI? Un peldaño más en este gran muro de la conspiración en su contra. Y así es como está siendo planteado. Y llama la atención el lenguaje. Hoy trae el New York Times un texto interesante respecto a la retórica como está siendo
que está siendo utilizada desde su campo, ¿no? Por ejemplo, un representante habla literalmente del lenguaje de guerra. Esto ya es la guerra, prepárense porque nos vamos a defender y vamos a atacar. O sea, se está hablando de un lenguaje belicoso. Ahora, y esto es muy delicado porque esto incita o puede funcionar como una incitación a la violencia política. Es algo enorme. Ya ha ocurrido en el pasado. O sea, si yo te convenzo de que hubo fraude electoral y las instituciones no te están dando respuesta, entonces tú ya no confías en las instituciones y estás dispuesto a romper. Ahora, esto que nos estás explicando, Mauricio, muy claro, es lo que resuena en la gente que simpatiza con el presidente Donald Trump, que, como bien lo explicas, va ligando capítulos de la misma trama y le puede sonar creíble que Donald Trump es víctima de una persecución. ¿Qué está pasando con el resto del electorado republicano? Y ahorita si quieres lo comentamos, porque está empezando a crecer, entre otras, la oferta de quienes aspiran a disputar la candidatura, entre ellos Mike Pence, el que fue vicepresidente los 4 años de Donald Trump, y otros como el gobernador de Florida, DeSantis, del que ya hemos hablado. ¿Y qué está pasando con el electorado que no es republicano y que ve todas estas acusaciones contra el expresidente Trump? Mira, es muy interesante pregunta, porque lo que sucede es que si bien no todo mundo simpatiza con Trump, sí hay un porcentaje muy importante de republicanos que consideran que estas acusaciones tienen un componente político muy importante. Y por lo tanto, a pesar de que no necesariamente formen por su base o que no formen parte de su base o que pretenden presentarse como una oferta distinta, los precandidatos republicanos están teniendo que ser muy ambiguos en su lenguaje. Tienes desde candidatos que se posicionan completamente al lado de Trump hasta otros precandidatos que están diciendo no voy a decir nada hasta que no vea todas las evidencias, que el Departamento de Justicia muestre lo que está diciendo, porque esto tiene un componente claramente político, porque necesitan resonar de alguna forma con su electorado. Su electorado, aunque no simpatice del todo con Donald Trump, sí considera, de acuerdo con encuestas que se han estado publicando justo esta semana, sí considera que hay un componente político muy importante. Fíjate este dato, y esto se cruza también con la parte demócrata. 75% de electores en Estados Unidos, 3 de cada 4, consideran que este caso tiene un componente político muy importante. Okay. No es estrictamente la violación a una ley, sino que el electorado, incluido que un importante sector del Partido Demócrata, piensa que esto trae un componente político. Entonces esto tiene que ser manejado con una enorme delicadeza. 30% de estadounidenses consideran que este caso ayuda a la democracia, 30% de estadounidenses consideran que perjudica a la democracia. Entonces, claramente estás viendo ahí los polos. Y en esta competencia o precompetencia republicana, pues vamos a ver realmente cómo se dan las cosas. Hasta ahora, lo que resultó del caso anterior, si recuerdas el caso de Manhattan, sí, el caso en donde se le imputan a Trump otro tipo de cargos distintos, lo que le pasó es que electoralmente terminó beneficiado. Y aquí tú sabes muy bien de comunicación política, Mario. De lo que sí sabemos, y esto sí te lo puedo adelantar, es que Donald Trump está dominando una vez más la conversación. Vaya. Y va a seguir dominando la conversación. Bueno, pues está muy interesante el panorama, por eso quisimos acudir a la explicación de Mauricio sobre este tema. Siempre ya sabe que el reto es escoger el tema de la semana, porque pasan muchas cosas simultáneamente, pero ya lo seguiremos con el análisis la próxima semana. Gracias, Mauricio. Gracias, querido Mario. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Hasta la próxima semana, Mauricio.